Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a hablar ahora de la fasciolosis o la distomatosis pulmonar, que es una enfermedad que sobre todo prevalece en zonas donde hay estas actividades ganaderas o de crianza de ganado vacuno, de ganado bovino, y que es una parasitosis, es una zoonosis causada por un tremátodo. eh, que en este caso pues llega a afectar de manera muy importante al hombre en cuestión de su desarrollo orgánico habitual y normal. Bien, vamos a dar inicio. Hay que entender que la fascioliasis, perdón, es una parasitosis cosmopolita, como podemos ver aquí por reportes de la OMS en el 2011, si no mal recuerdo. Estos son los países donde se tiene una actividad, eh, vaya, bastante productiva o proactiva, en la cual se está buscando la erradicación de esto, se monitoriza, se hacen acciones y demás. Dentro de ello, pues está nuestro país y es causada por dos principales agentes, fasciola hepática, en el que nosotros nos vamos a enfocar, y fasciola gigántica, que es algo muy similar en cuanto a los mecanismos que nosotros vamos a ver más adelante. Bueno, pues hay que entender entonces cuáles son nuestras fases evolutivas. En este caso vamos a tener el parásito adulto, que tiene una forma de hoja característica. Realmente es uno de los parásitos más bonitos que podemos nosotros observar. Es macroscópico, va a llegar a medir hasta 3 centímetros de largo y tiene dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral, que son estas que estamos viendo aquí. Aquí vemos una y por aquí abajo está la otra. Son hermafroditas, algo similar a los éstodos. De hecho, dentro de la filogenia es algo que está, digamos, en la misma rama, por eso comparten ciertas características. Ya tienen órganos genitales, tienen órganos a nivel digestivo, están bien desarrollados y tiene una consistencia bastante carnosita, ¿sí? Tienen bastante tejido y tiene ramificaciones. Cuando nosotros ya aclaramos el parásito, lo ponemos en un microscopio, es fácilmente observar las ramificaciones y el poro genital. Vean, aquí está el parásito. Este es un parásito, digamos, en conservación, y esto ya está viéndose al microscopio. Vemos aquí las ramificaciones, vemos aquí la cavidad bucal o las ventosas. Ajá, aquí está la otra, y vemos precisamente cómo están esas dos cavidades a este nivel de manera importante. El huevo, que es la forma diagnóstica para nosotros, que es lo que nos va a dar la pauta en el hombre para poder diagnosticar la fascioliasis, es ovalado, tiene un opérculo, que ya dijimos que el opérculo es una especie de tapa que se va a poder abrir en determinado momento. Son bastante grandes, miden hasta 150 micrómetros de largo y son de color café debido a la pigmentación biliar que podemos nosotros estar precisamente observando a nivel hepático. Entonces aquí lo que estamos viendo pues es un huevo sin opercular, un huevo operculado, y esto que está saliendo aquí es la siguiente forma evolutiva, que es el miracidio, y aquí está otro operculado, pero todavía no sale el miracidio. Relativamente es frecuente que nosotros podamos encontrar los huevos operculados en materia fecal o sin opercular. Bien, ¿cuáles son las fases que van a estar implicadas en todo esto? Pues hay que entender que no solamente es el parásito adulto y el huevo. Esas son las que nosotros habitualmente vemos al microscopio o vemos en el laboratorio, pero vamos a tener también al miracidio ciliado, los esporoquistes, las redias, las cercarias y las metacercarias. Comparten características entre todos estos de alguna manera, porque bueno, son parte de los procesos de maduración. Esta es una cercaria, podemos observarla aquí, y una metacercaria. Vean cómo en la metacercaria pues es algo que está, digamos, todavía encapsulado, y la cercaria ya es algo que tiene incluso una cola para poder desplazarse, ¿sí? Aquí estamos viendo un miracidio ciliado. Vamos a verlo con un par de videos, perdón. Bien, no me permite, voy a compartir mi pantalla de esta manera. Ahí está.
Vamos a ver aquí precisamente cómo estos miracidios ciliados se desplazan. En la parte de abajo estamos viendo la salida del miracidio ciliado y en la parte de arriba, en el video de arriba, estamos viendo ya cómo sale y empieza a desplazarse. De esa manera es que lo hacen en el medio. Y algo importante es precisamente entender esto. Nosotros vamos a tener nuestro huevo, el miracidio, que es el que vimos ahorita, que salía del huevo. Este va a formar el esporoquiste y de aquí se forma la redia y la cercaria. Esto que vemos aquí ocurre todo en un vector, que en este caso son caracoles del género Limnea, sobre todo, que viven en el agua. Entonces también hay que tener cuidado con esos factores de riesgo. Vemos aquí que la metacercaria ya está en plantas acuáticas. Nosotros es lo que vamos a ingerir. La metacercaria es la forma infectante para el hombre o para los rumiantes para esta parasitosis. Entonces la metacercaria es la que ingerimos a nivel intestinal, se desarrolla, digamos, y esto viaja hasta el hígado. Y en el hígado es donde se desarrolla el adulto, ¿sí? El parásito adulto. Normalmente a nivel de los conductos biliares es donde nosotros lo vamos a observar. Después, bueno, se da la producción precisamente de los huevos y la excreción de los mismos genera precisamente que se dé la eliminación. Los huevos deben de caer a la tierra donde existan los caracoles para que pueda continuar el ciclo de vida. ¿Ok? Aquí está el vector, vean las diferentes características que puede llegar a tener y pues bueno, son ese lugar en donde se va a desarrollar de manera muy importante esta parasitosis. ¿Qué podemos hacer para su control? Pues controlar esto, precisamente el control de los caracoles con mulos cocidas puede ser una ventaja, pero hay que tener cuidado de este manejo de este tipo de agentes químicos porque pueden afectar a toda la cadena trófica. Bueno, y este es una serie de fotografías en la cual estamos viendo aquí, por ejemplo, en la primera fotografía una cercaria, en la segunda seguimos viendo ya esta parte, ya aquí va a haber un desarrollo hacia la cercaria como tal. Aquí estamos viendo una metacercaria. Ajá. Aquí estamos viendo otra metacercaria. Vean cómo empieza a salir, digamos. Y luego esta parte es la importante porque aquí vemos metacercarias que están atacando a las plantas y que es lo que nosotros nos vamos a comer. ¿Sí? Aquí lo vemos al microscopio y pues obviamente cuando las ingerimos pues no es algo que veamos a simple vista. Aquí están las metacercarias flotando a nivel del agua. Y esto es lo habitual que nosotros vemos. Los berros son una de las plantas ideales para la transmisión porque es algo que consumimos de manera, bueno, dentro de la dieta se puede llegar a consumir. Y entonces es ahí donde andan los caracoles y entonces precisamente es donde van dejando las metacercarias para nosotros poder infectarnos. ¿Cómo se da la patología? Bueno, la patología y la patogenia están dadas por tres diferentes etapas. La primera es la fase invasiva, donde vamos a ver nosotros un proceso inflamatorio, vamos a ver abscesos con eosinófilos, perdón, vamos a ver lesiones a nivel intestinal, a nivel peritoneal y a nivel hepático. Aquí esto está dado por la metacercaria, perdón, por la metacercaria. Me voy a regresar un poco solo para confirmar. Ajá, sí, solo por la metacercaria. Y posteriormente vamos a tener la fase latente, que es la llegada y crecimiento de los parásitos adultos jóvenes a nivel hepático. Aquí todavía a veces no vemos síntomas porque apenas están llegando, apenas se están instalando y apenas están en busca precisamente de los conductos biliares. Puede durar hasta años y es asintomática en la mayoría de las situaciones. Esta fase del parásito está latente precisamente. Ocasionalmente podemos llegar a ver fibrosis y eosinofilia a nivel circulante, a nivel de la sangre. Ya en la fase 3 tenemos una fase de obstrucción a nivel de los conductos biliares intrahepáticos por parte del parásito. En este caso ya vamos a ver inflamación, abscesos, hiperplasia celular, hepatomegalia y fibrosis. Y aquí está precisamente cómo se da todo este proceso y esta es parte de la respuesta inmunológica
ante este parásito, vemos cómo al activarse o inactivarse ciertas enzimas, el parásito tiene la capacidad de invadir. Aquí estamos viendo precisamente nuestra metacercaria invadiendo el tejido intestinal, cómo va a llegar por circulación, por vena porta hasta el hígado, y aquí va a empezar a madurar. Se desarrollan entonces los parásitos jóvenes y buscan los conductos biliares y los obstruyen, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí se da la producción de los huevos y los huevos se van a eliminar por medio precisamente de este líquido biliar hacia la materia fecal, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Cuestiones muy importantes es que el parásito puede inhibir la respuesta de los linfocitos TH1 y de los linfocitos TH17. Entonces son cuestiones de modulación inmunológica de manera muy importante. Y bueno, esta invasión de las larvas o de las metacercarias, de estos estadios larvarios, se hace a través de los tejidos para buscar el hígado, que es un proceso que va a producir lesiones transitorias, inflamatorias, y el efecto es a nivel hepático, ¿sí? Genera fibrosis, genera obstrucción y ocasionalmente puede haber localizaciones extrahepáticas. De esta misma forma que lo veíamos aquí, el parásito puede llegar hacia torrente sanguíneo y dirigirse hacia el cerebro. Hay casos reportados pocos, pero sí los hay, de fascioliasis a nivel cerebral. Y es por esto, porque toma esta ruta, digamos, sanguínea para poder llegar al cerebro y poder generar esta invasión. Bien, aquí estamos viendo un corte de un hígado. Vemos el parásito y vemos esta parte de aquí cómo está invadiendo o quiere invadir precisamente el conducto biliar. Ahí lo veíamos también en la imagen anterior, cómo se observan los conductos biliares. Vean que serían todos estos que están aquí. Y en este caso, pues se logró hacer el corte en el momento dado en el que está invadiendo. Habitualmente esto es más común en los rumiantes, les digo, pero puede darse en el hombre también de manera muy importante. En cuanto a las manifestaciones clínicas que podemos tener de esto, pues podemos ver fiebre, hepatomegalia, hipereosinofilia, mialgias, urticaria, dolor tipo cólico, ictericia y abscesos. Y hay una triada precisamente que es la fiebre, el dolor abdominal y a nivel del cuadrante superior derecho y eosinofilia. Cuando tenemos esta triada, pues hay una relación directa a que puede llegar a ser este parásito el que esté causando esto. Aquí vemos una pacientita, aquí ya tiene visceromegalias causadas precisamente por esa inflamación y esa fibrosis que se genera a nivel hepático. Aquí estamos viendo la imagen de de un hígado como tal, y vemos aquí al parásito y vemos aquí una invasión. Este es un hígado de res, entonces también ese es un factor de riesgo porque las personas a veces gustan de comer este tipo de alimentos y los comen crudos o mal cocidos, y entonces tenemos resultados falsos positivos porque lo que estamos ingiriendo es el hígado, se producen aquí los huevos y los huevos caen directamente al intestino y es lo que vemos en el coproparasitoscópico. Entonces, muy importante hacer coproparasitoscópicos seriados, secuentes, y preguntarle a nuestro paciente o conocer la historia clínica de nuestro paciente precisamente para saber cuáles son sus hábitos y la correlación que pueda haber precisamente con ello. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues lo que vamos a hacer es buscar precisamente los huevos a nivel del líquido biliar o en la materia fecal. Cuando hay ya procedimientos posquirúrgicos donde encontremos ya al parásito en alguna biopsia o en algún hallazgo precisamente durante la cirugía, se pueden hacer estudios imagenológicos como este que vemos aquí, una colangiografía, y vemos al parásito a ese nivel. La determinación inmunológica de anticuerpos o de antígenos, que puede ser por medio de métodos de ELISA o métodos moleculares. Cuestiones que nos deben de orientar hacia esta parasitosis, mas no nos confirman, son complementarios estos estudios, pues son las transaminasas. Generalmente se elevan tanto la TGO como la TGP y obviamente la eosinofilia a nivel sanguíneo, y a nivel hepático también podemos ver un cuadro de eosinofilia. Hay que recordar también que en el hígado se produce el complemento, que es parte de la respuesta inmune. Entonces, si el hígado está siendo atacado,
la parte del complemento, la respuesta por parte del complemento puede disminuir de manera significativa y obviamente con esto, pues todo lo que conlleve la eliminación del parásito. Y bueno, lo que les decía, puede haber falsos positivos por hábitos alimenticios donde consumimos este tipo de alimentos crudos o mal cocidos y pues lo que vamos a ver es precisamente los huevos en la materia fecal. Aquí estamos viendo una tomografía computarizada a nivel abdominal y esto que vemos aquí, estas zonas hipodensas corresponden precisamente a la presencia del parásito. Entonces aquí vemos dos, aquí pues este es parte del mismo medio de contraste que está ahí. Y vemos, por ejemplo, ya acá la biopsia, esta es la misma paciente, esta es una biopsia y vemos una hipereosinofilia en este caso, ¿sí? A este nivel y aquí ya estamos viendo un corte, digamos, más de cerca y aquí alcanzamos a percibir precisamente los eosinófilos. Esta parte, pues bueno, tiene que ser valorada por un médico, obviamente, pero nosotros también participamos en esta parte del diagnóstico con los cortes, con las tinciones y ocasionalmente con las observaciones. ¿Qué damos de tratamiento? Podemos dar tres tipos de tratamiento. El primero, el triclavendazol, es la elección. Se da tanto a los animales como al hombre cuando tiene este tipo de parasitosis y en este caso se une a la tubulina del parásito y evita la polimerización de los microtúbulos. Entonces, pues ya el citoesqueleto de cada una de sus células ya no funciona correctamente y pierde funcionalidad en este caso el parásito. El bitional, perdón, es un inhibidor de la adenilciclasa, entonces se inhibe el paso del ATP al AMPC cíclico y la nitazoxamida inhibe una enzima que es la oxidorreductasa, precisamente que es esencial para el metabolismo del parásito y para la tubulina de este, ¿sí? Bien, pues eso es todo por este tema. Cualquier duda o pregunta la esperamos en los comentarios y continuaremos con el siguiente tema. Hasta luego.